Vanessa, susurró Emma, con una voz apenas audible. Sabía del romance de Richard desde hacía 2 meses. Pero ver a su amante aquí, en la consulta de su médico, se sintió como una violación del último espacio seguro que le quedaba. No te atrevas a decir mi nombre como si fuéramos amigas, gruñó Vanessa, acechándola. Sé lo que intentas hacer, hacerte la esposa embarazada inocente, para que Richard se sienta culpable. Pues ya no funcionará. Emma retrocedió hasta su coche, buscando a tientas las llaves. Acabo de salir de mi cita con el médico. No buscaba problemas. ¿Problemas? Vanessa se rió. Fue un sonido áspero que rebotó en las paredes de hormigón. ¿Tú eres el problema? Richard nunca quiso a ese bebé de todos modos. Me lo dijo él mismo. Las palabras golpearon a Emma como si fueran golpes físicos. Sospechaba que la creciente distancia de Richard tenía algo que ver con el embarazo, pero escucharlo confirmado por su amante hizo que sus rodillas flaquearan. Eso no es verdad, logró decir Emma, aunque su voz carecía de convicción. Richard ama a los niños. Planeamos este bebé. Los planes cambian, dijo Vanessa con frialdad, acercándose aún más, igual que cambian los matrimonios. Richard ha terminado contigo, Emma. La única razón por la que aún no ha pedido el divorcio es porque su abogado le dijo que esperara hasta después de que naciera el bebé, algo sobre mejores condiciones económicas. El corazón de Emma se hizo añicos, pero se obligó a mantener la calma. Incluso si eso es cierto, no te da derecho a emboscarme aquí. Esto es acoso. ¿Acoso? Los ojos de Vanessa brillaron peligrosamente. Te enseñaré lo que es el acoso. Sin previo aviso, lanzó su pesado bolso de diseño directamente al vientre abultado de Emma. Emma se giró desesperadamente, recibiendo el golpe en la cadera, pero la fuerza la hizo tropezar hacia un lado. ¡Para!, gritó Emma, pero Vanessa no había terminado. No te quiere ni a ti ni a ese bebé, gritó Vanessa, avanzando de nuevo. Cuanto antes lo entiendas, más fácil será para todos. Empujó a Emma con fuerza contra la puerta del coche. El cuerpo embarazado de Emma, ya desequilibrado, no pudo compensar. Sintió que caía. Sus manos se extendieron desesperadamente para proteger a su hija nonata mientras golpeaba el suelo de hormigón. El dolor le recorrió la rodilla al rasparse contra el suelo áspero, y le palpitaba la cadera donde el bolso la había golpeado. Pero en lo único que Emma podía pensar era en el bebé. Se acurrucó protectoramente alrededor de su vientre, con lágrimas corriendo por su rostro. Quizá ahora captes el mensaje, dijo Vanessa, enderezándose la chaqueta como si nada hubiera pasado. Richard me pertenece a mí, no a una patética ama de casa que ni siquiera puede mantenerse en pie. Se alejó con el chasquido de sus tacones, dejando a Emma sola en el frío suelo de hormigón del aparcamiento. Emma permaneció allí durante varios minutos, buscando cualquier señal de que el bebé hubiera resultado herido. Poco a poco, sintió el familiar aleteo de movimiento dentro de su vientre. Grace estaba bien. Emma nunca había estado más agradecida por nada en su vida. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó el número de su hermano. Jake Samuel Carter siempre había sido su protector, incluso cuando eran niños. Se alistó en los Marines nada más terminar el instituto. Sirvió 3 veces en el extranjero antes de volver a casa y fundar su propia empresa de seguridad. Si alguien sabía qué hacer, era Jake. Jake, susurró cuando él contestó al primer tono. Emma, ¿qué pasa? Suenas alterada. Te necesito, dijo, mientras nuevas lágrimas se derramaban. Algo pasó. Ella, ella intentó hacerle daño al bebé. ¿Dónde estás? La voz de Jake cambió inmediatamente al tono tranquilo y controlado que recordaba de sus días en el ejército. En el centro médico memorial, en el aparcamiento. Quédate exactamente donde estás. No te muevas. No hables con nadie. Estoy a 10 minutos. Emma cerró los ojos y esperó, con una mano todavía presionada protectoramente sobre su vientre. Pensó en las cámaras de seguridad que había visto al aparcar. Este aparcamiento era parte de un complejo médico. Seguramente tenían vigilancia. Una parte de ella esperaba que lo hubieran grabado todo en video. Otra parte de ella temía tener que revivir este momento.
Cuando la camioneta negra de Jake chirrió al entrar en el aparcamiento 8 minutos después, Emma había logrado sentarse apoyada en su coche. Salió de la camioneta y corrió hacia ella antes de que el motor se detuviera por completo. Emma se arrodilló a su lado, sus ojos entrenados evaluando rápidamente sus heridas. ¿Estás herida? ¿Está bien el bebé? Jake Carter parecía en cada centímetro el ex-marine que era. A los 35 años, mantenía la misma condición física que tenía en el servicio, y su pelo castaño corto y sus alertas ojos verdes no se perdían nada. Había construido su empresa de seguridad desde cero, y su reputación protegiendo a sus clientes era legendaria. Creo que Grace está bien, dijo Emma, usando su fuerte brazo para ayudarse a levantar. Se ha estado moviendo con normalidad desde que pasó, pero tengo la rodilla raspada y me duele la cadera donde me golpeó. La voz de Jake se volvió peligrosamente silenciosa. ¿Quién te hizo esto? Emma miró a los ojos de su hermano y vio la misma furia protectora que lo había metido en peleas, defendiéndola en el patio de la escuela 20 años atrás. Vanessa Hoffman, la novia de Richard. La mandíbula de Jake se tensó. La directora de marketing de Morrison Tech Solutions. Emma parpadeó sorprendida. ¿Y la conoces? Sé de ella. Mi empresa se encarga de la seguridad de varios edificios en el centro, incluido el complejo de oficinas de Richard. La expresión de Jake se volvió furiosa. ¿Te atacó? ¿A una mujer embarazada? Dijo que Richard no quiere al bebé, que planea divorciarse de mí después de que nazca Grace por mejores condiciones económicas. La voz de Emma se quebró. Me golpeó con su bolso justo en el estómago. Cuando intenté alejarme, me empujó al suelo. Jake ayudó a Emma a subir a su camioneta y le abrochó el cinturón de seguridad con cuidado alrededor de su vientre embarazado. Vamos a urgencias primero y luego llamaremos a la policía. Jake, no quiero causarle problemas al negocio de Richard. ¿El negocio de Richard? La voz de Jake era incrédula. Emma, su amante acaba de agredirte e intentó hacerle daño a tu hijo nonato. Me importa un bledo su negocio. Mientras se dirigían al hospital, Jake hizo una serie de llamadas usando su sistema de manos libres. Emma escuchó mientras contactaba a su equipo de seguridad y les pedía que sacaran las grabaciones del aparcamiento del Centro Médico Memorial de las últimas 2 horas. Sí, Jimmy, esto es personal, dijo por el auricular. Mi hermana fue atacada. Necesito que aseguren y copien esa grabación antes de que nadie más pueda acceder a ella. Emma se dio cuenta entonces de que su hermano la había estado cuidando de maneras que ella nunca había sabido. Su empresa de seguridad tenía contratos por toda la ciudad. Se había posicionado para vigilar su vida incluso cuando ella no lo sabía. ¿Desde cuándo sabes lo del romance de Richard?, preguntó Jake en voz baja una vez que terminó sus llamadas. 2 meses, admitió Emma. Encontré cargos en nuestra tarjeta de crédito de restaurantes a los que nunca había ido. Hoteles durante viajes de negocios que se suponía que eran reuniones de un día. Cuando lo confronté, dijo que estaba paranoica y lo atribuyó a las hormonas del embarazo. Los nudillos de Jake se pusieron blancos sobre el volante. Hormonas del embarazo. Ese hijo de... Se contuvo. Emma, deberías haberme llamado en el momento en que sospechaste algo. Pensé que podría manejarlo. Pensé que tal vez después de que naciera Grace, las cosas mejorarían entre nosotros. Y ahora... Emma se tocó la rodilla raspada e hizo una mueca de dolor. Ahora sé que Vanessa tenía razón en una cosa. Richard realmente no quiere a este bebé. Y si no quiere a Grace, entonces tampoco me quiere a mí. Entraron en el aparcamiento de urgencias y Jake se acercó para ayudar a Emma a bajar de la camioneta. Mientras caminaban hacia la entrada, Emma sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era el bebé. Grace seguía moviéndose con normalidad. Era otra cosa, un endurecimiento de su determinación. Quizás un reconocimiento de que la mujer que había entrado a esa cita médica hace una hora había estado viviendo en negación. La mujer que entraba en esta sala de urgencias sabía exactamente dónde estaba parada. Jake se quedó a su lado mientras se acercaban al mostrador de recepción. Su presencia era un reconfortante muro de protección.
Emma se dio cuenta de que, por primera vez en meses, se sentía verdaderamente segura. Pero también sintió algo más: ira. Vanessa Hoffman había cometido un grave error al atacar a una mujer embarazada en el aparcamiento de un centro médico, y había cometido un error aún mayor al atacar a la hermana de un hombre que se ganaba la vida protegiendo a la gente. Emma se iba a asegurar de que Vanessa aprendiera exactamente cuán grande fue ese error. Nadie toca a mi hermana. Nadie. Jake caminaba por la sala de espera de urgencias como un depredador enjaulado, mientras la doctora Sarah Mitchell examinaba a Emma. Su entrenamiento militar le había enseñado a compartimentar las emociones durante una crisis. Pero esto no era una crisis cualquiera. Era su hermana pequeña, embarazada y herida, porque una mujer con derechos creía que podía agredir a la gente sin consecuencias. 25 minutos después, la doctora Mitchell salió con Emma, que parecía pálida pero decidida. El bebé está perfectamente bien, anunció la doctora, y Jake sintió que sus hombros se relajaban por primera vez desde la llamada de Emma. Las heridas de Emma son superficiales: rodilla raspada, cadera magullada, sin signos de trauma en el embarazo, pero quiero que se lo tome con calma los próximos días. Gracias, doctora Mitchell, dijo Emma en voz baja. Jake estudió el rostro de su hermana. Las heridas físicas podían ser menores, pero el daño emocional estaba claramente escrito en sus ojos. La Emma que había ido a su cita médica esa mañana todavía albergaba esperanzas para su matrimonio. La Emma sentada a su lado ahora parecía una mujer que finalmente había visto la verdad. Emma, tenemos que hablar de lo que pasó, dijo Jake suavemente, mientras la doctora Mitchell los dejaba solos. Necesito detalles, todo lo que recuerdes. Ya te lo dije. Vanessa me estaba esperando en el aparcamiento. Dijo que Richard no quiere al bebé, que planea divorciarse de mí después de que nazca Grace. Luego me atacó. Piensa como un testigo, no como una víctima, dijo Jake, recurriendo a su entrenamiento militar. ¿Qué dijo exactamente sobre los planes de Richard? Emma cerró los ojos, reviviendo claramente el encuentro. Dijo que el abogado de Richard le dijo que esperara hasta después de que naciera el bebé por mejores condiciones económicas. Sabía detalles específicos, Jake. No era solo una amante enfadada desahogándose. Sabía cosas. Jake sacó su teléfono y abrió la aplicación de grabación de voz. Voy a grabar esto, ¿de acuerdo? Para el informe policial. Emma asintió y comenzó a relatar el ataque con cuidadoso detalle. Mientras hablaba, Jake sintió que su ira se cristalizaba en algo más peligroso. Furia fría y calculada, del tipo que lo había convertido en un marine eficaz y ahora en un excelente jefe de seguridad. Apuntó específicamente a tu estómago con el bolso, confirmó él. Sí, apuntó directamente al bebé y me empujó después de que intenté alejarme. Dijo que quizá captaría el mensaje después de no poder mantenerme en pie. Jake detuvo la grabación y la guardó en su almacenamiento seguro en la nube. Emma, necesito preguntarte algo y quiero que pienses muy bien tu respuesta. ¿Cuánto tiempo lleva Richard distanciándose emocionalmente de ti? Emma guardó silencio durante un largo momento. Empezó alrededor del cuarto mes del embarazo, justo después de que descubrimos que íbamos a tener una niña. Pensé que solo estaba nervioso por ser padre. Pero... ¿Pero qué? Dejó de tocarme el vientre cuando el bebé pateaba. Antes le encantaba sentirla moverse, pero luego simplemente paró y empezó a trabajar hasta más tarde, a hacer más viajes de negocios, a pasar menos tiempo en casa. Jake sintió que las piezas encajaban. Emma, necesito decirte algo. Mi empresa de seguridad tiene contratos con varios edificios en el distrito de negocios de Richard. Morrison Tech Solutions no es uno de nuestros clientes directamente, pero nos encargamos de la seguridad del restaurante donde Richard ha estado llevando a Vanessa para sus supuestas cenas de negocios. Emma lo miró fijamente. ¿Lo has estado vigilando? No intencionadamente, pero cuando mencionaste los cargos sospechosos en la tarjeta de crédito hace 2 meses, puede que haya prestado atención a cuáles de las ubicaciones de mis clientes frecuentaba Richard. La expresión de Jake era sombría. Ha estado allí todos los jueves por la noche durante los últimos 8 meses. Misma mesa, misma mujer, mismo patrón.
No se esconden tan bien como creen. 8 meses, susurró Emma, casi todo el embarazo. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de su colega, Jimmy Thompson. Lo leyó rápidamente y su expresión se ensombreció aún más. ¿Qué es? Preguntó Emma. Jimmy sacó las grabaciones de seguridad del aparcamiento. Las está mejorando ahora, pero la vista preliminar lo muestra todo claramente. Vanessa esperándote, siguiéndote hasta tu coche, el ataque, todo. La tenemos en video atacando deliberadamente a una mujer embarazada. Emma comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de alivio porque alguien finalmente le creía, finalmente tenía pruebas de lo que había sucedido. Pero hay algo más, continuó Jake, con voz cuidadosa. Jimmy investigó los antecedentes de Vanessa Hoffman mientras sacaba las grabaciones. ¿Qué tipo de investigación de antecedentes? Del tipo que muestra citas médicas recientes. Jake tomó la mano de su hermana. Emma, Vanessa también está embarazada. Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. Miró a su hermano, tratando de procesar esta información. Embarazada. 10 semanas según sus registros médicos. Lo que significa, lo que significa que Richard embarazó a su amante mientras yo llevaba a su hijo. La voz de Emma era hueca. No es de extrañar que no quiera a Grace. Está empezando una nueva familia con Vanessa. Jake observó cómo se transformaba el rostro de su hermana. El dolor seguía allí, pero se le unía algo más fuerte. Determinación. Jake, necesito ver esa grabación de seguridad. ¿Estás segura? Podría ser difícil de ver. Necesito verlo. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. Jake sacó su tableta y se conectó al servidor seguro de su empresa. En cuestión de minutos, tenía la grabación mejorada cargada. Vieron juntos cómo Vanessa salía de detrás del pilar, se enfrentaba a Emma y la atacaba deliberadamente. «Ponlo de nuevo», dijo Emma en voz baja. Lo vieron 3 veces más. Cada visionado revelaba nuevos detalles. Vanessa mirando su reloj antes de que apareciera Emma, lo que sugería que había estado esperando un momento específico. Su puntería deliberada hacia el estómago de Emma. La forma calculada en que se arregló la apariencia después del ataque, como si hubiera planeado lo que venía después. Esto no fue ira al azar, se dio cuenta Emma. Esto fue premeditado. Eso es lo que lo convierte en agresión con agravantes en lugar de una simple agresión, confirmó Jake. Y como estás embarazada, podría elevarse a un delito grave. Emma guardó silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había aprendido. Su marido no quería a su bebé. Su amante estaba embarazada de su hijo. El ataque no había sido un momento de ira celosa. Había sido un intento calculado de eliminar lo que Vanessa veía como competencia. «He sido tan estúpida», dijo Emma finalmente. «No, has tenido esperanza. Hay una diferencia. Seguía pensando que si me esforzaba más, si era una mejor esposa, si le facilitaba las cosas a Richard durante el embarazo, tal vez podríamos arreglar las cosas». La voz de Emma se fortaleció. «Pero no puedes arreglar un matrimonio cuando tu marido está construyendo una nueva vida con otra persona». El teléfono de Jake sonó. El nombre de Richard apareció en el identificador de llamadas, y Jake se lo mostró a Emma. «Probablemente se enteró de la visita al hospital por su compañía de seguros», dijo Jake. «¿Qué quieres hacer?» Emma miró el teléfono por un momento, luego lo tomó. «Quiero oír lo que tiene que decir», contestó al cuarto tono. «Hola, Richard». «Emma, ¿qué demonios está pasando?» «Recibí una llamada de que estabas en urgencias. ¿Estás tratando de crear un drama para mi negocio?» Jake vio cómo el rostro de su hermana se cerraba por completo. El último vestigio de esperanza en sus ojos murió. «Fui atacada en el aparcamiento del centro médico», dijo Emma con calma. «¿Por Vanessa?» «Eso es ridículo. Vanessa nunca haría algo así. Probablemente te caíste. El embarazo vuelve torpes a las mujeres». Emma se encontró con los ojos de Jake y vio su propia furia reflejada allí. «Ya veo», dijo en voz baja. «Así que crees que me imaginé que me empujaban y que apuntaban a mi vientre embarazado con un bolso. Creo que estás siendo dramática.
Vanessa me dijo que se encontró contigo y que parecías alterada, pero dijo que estabas bien cuando se fue. Vanessa te lo dijo. La voz de Emma era mortalmente tranquila ahora. ¿Cuándo te dijo esto, Richard? Hubo una pausa. Jake casi podía oír a Richard darse cuenta de que había revelado demasiado. Me llamó después, preocupada por ti. Pensó que tal vez debería haberte ayudado a llegar a tu coche o algo así. Qué considerada de su parte, dijo Emma. Y supongo que también te dijo que está embarazada. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. Richard, discutiremos esto cuando llegue a casa, dijo finalmente. No, no lo haremos, porque no vas a venir a casa esta noche. Voy a cambiar las cerraduras. No puedes cambiar las cerraduras de mi casa. Mírame. Emma colgó. Jake miró a su hermana con nuevo respeto. Eso estuvo bien manejado. Se acabó ser una víctima, dijo Emma con firmeza. Richard tomó su decisión cuando decidió empezar una familia con Vanessa. Ahora yo estoy tomando la mía. ¿Qué necesitas de mí? Emma miró la grabación de seguridad que todavía se reproducía en la tableta de Jake, luego los papeles de la policía que la doctora Mitchell le había dado para denunciar la agresión. Necesito que me ayudes a protegernos a Grace y a mí, y necesito que me ayudes a asegurarme de que Vanessa Hoffman enfrente las consecuencias de lo que hizo. Jake sonrió sombríamente. Era la misma sonrisa que había puesto al planificar operaciones militares, y nunca había dejado de preocupar a sus enemigos. Considéralo hecho. Al salir del hospital, Emma sintió algo que no había experimentado en meses. La certeza absoluta de que ya no estaba sola en esta lucha. Su exmarido millonario podría tener dinero y abogados, pero ella tenía algo más valioso. Tenía un hermano que entendía exactamente cómo librar una guerra. Vanessa nunca haría algo así. Richard James Morrison estaba sentado en su oficina de la esquina en el piso 32 del edificio Morrison, mirando el horizonte de la ciudad mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. A los 32 años, había convertido Morrison Tech Solutions en una consultora multimillonaria, pero en ese momento sentía que todo se estaba saliendo de control. Su teléfono no había parado de sonar desde la llamada de Emma desde el hospital. Primero, su compañía de seguros preguntando por una visita a urgencias. Luego su madre, Patricia Morrison, que de alguna manera se había enterado del drama familiar por una de sus amigas de la alta sociedad. Ahora, Vanessa llamaba cada 10 minutos, cada vez más frenética. Señor Morrison, se oyó la voz de su asistente por el intercomunicador. La señorita Hoffman está aquí para verle. Dice que es urgente. Richard se enderezó la corbata y se compuso. Vanessa no podía haber atacado realmente a Emma. La sola idea era absurda. Vanessa era refinada, educada, sofisticada. Dirigía todo el departamento de marketing de su empresa con competencia profesional. No era el tipo de mujer que se metía en altercados físicos en aparcamientos. ¡Que pase! Vanessa entró por la puerta de su oficina en una nube de perfume caro. Su habitual apariencia pulcra estaba ligeramente desaliñada. Se había retocado el maquillaje recientemente, pero no del todo perfecto, y sus manos temblaban mientras se acercaba a su escritorio. Richard, gracias a Dios, suspiró, corriendo alrededor de su escritorio para abrazarlo. He estado tan preocupada. ¿Está bien, Emma? Cuando la vi caer en el aparcamiento, me horroricé. Richard la sostuvo a distancia, estudiando su rostro. ¿Caer? Emma dijo que la empujaste. ¿Empujarla? Los ojos de Vanessa se abrieron con aparente sorpresa. Richard nunca le pondría una mano encima a una mujer embarazada. Intentaba hablar con ella, explicarle que nuestra relación no es solo un sórdido romance. Pensé que si entendía cuánto nos amamos, podría estar dispuesta a considerar un divorcio amistoso. ¿Y qué pasó? Se puso histérica. Empezó a gritarme, a insultarme. Intenté calmarla, pero estaba tan agitada que tropezó y cayó. Me sentí fatal por ello. La voz de Vanessa se quebró de forma convincente. Quise ayudarla a levantarse, pero me dijo que me mantuviera alejada de ella. Pensé que tal vez debería darle espacio para que se calmara. Richard sintió una oleada de alivio. Esta versión tenía mucho más sentido.
Emma había estado cada vez más emocional durante todo el embarazo, propensa a cambios de humor y arrebatos irracionales. Las hormonas del embarazo podían volver a las mujeres paranoicas e inestables. Su propia madre le había advertido sobre esto. Llamó a la policía, dijo Richard, observando cuidadosamente la reacción de Vanessa. Vanessa palideció. ¿La policía? ¿Pero por qué? Te dije que se cayó. No la toqué. Dice que la golpeaste con tu bolso. Eso es una locura. ¿Por qué haría algo así? Vanessa se acercó a él, su voz adoptando el tono suplicante que siempre le hacía querer protegerla. Richard, tú me conoces. No soy violenta. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Richard la tomó en sus brazos, respirando su aroma familiar. Vanessa era todo lo que Emma no era. Ambiciosa, apasionada, emocionante. Entendía su negocio, apoyaba sus metas y no pasaba sus conversaciones hablando de nombres de bebés y decoraciones de guardería. Lo sé, murmuró contra su pelo. Emma solo busca a alguien a quien culpar por su propia torpeza. El embarazo la ha vuelto inestable. Vanessa se apartó para mirarlo. Sus ojos azules brillaban con lágrimas no derramadas. Hay algo más, Richard. Algo que necesito decirte. Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. ¿Qué? Estoy embarazada. Richard la miró fijamente, su mente acelerada. ¿Embarazada? Vanessa estaba embarazada, lo que significaba... ¿Cuánto tiempo? 10 semanas. Me enteré con certeza ayer. Vanessa escrutó su rostro con ansiedad. Sé que esto complica las cosas, pero Richard, esto podría ser perfecto para nosotros. Podríamos empezar de nuevo, construir la familia de la que siempre hemos hablado. Richard se hundió en la silla de su escritorio, tratando de procesar esta información. 2 mujeres embarazadas, 2 bebés, 2 futuros completamente diferentes extendiéndose ante él. Richard, la voz de Vanessa era pequeña, insegura. Di algo. No sé qué decir. Esto lo cambia todo. No tiene por qué. Ya planeabas dejar a Emma después de que naciera su bebé. Tu abogado dijo que sería mejor económicamente esperar hasta entonces. Ahora solo tenemos una motivación adicional para seguir adelante con nuestros planes. Richard la miró bruscamente. ¿Qué planes? Vanessa pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Solo quise decir que hemos hablado de estar juntos abiertamente, de no tener que escondernos más. Con ambos bebés en camino, tiene sentido formalizar nuestra relación. Vanessa, necesito tiempo para pensar en esto. Claro, lo entiendo, pero Richard, hay una cosa más. Emma sabe lo nuestro ahora. Sabe lo del bebé. Si vamos a manejar esta situación, debemos hacerlo con cuidado. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sintió que su presión arterial se disparaba. ¿Qué es? Preguntó Vanessa. Emma, ha cambiado las cerraduras de la casa. La expresión de Vanessa cambió sutilmente. Un destello de algo que podría haber sido satisfacción cruzó sus rasgos antes de componerse en preocupación. No puede hacer eso. Es tu casa. Técnicamente es nuestra casa. Estamos casados. Richard se levantó y empezó a caminar. Esto se está yendo de las manos. Primero la policía, ahora esto. Emma está tratando de crear un escándalo público que podría dañar la reputación de mi negocio. Quizás eso es exactamente lo que quiere, dijo Vanessa en voz baja. Piénsalo, Richard. Si puede hacerte quedar mal públicamente, tendrá más ventaja en un acuerdo de divorcio. No es tan ingenua como crees. Richard dejó de caminar. Nunca había considerado que Emma pudiera estar jugando un juego estratégico. Pero Vanessa tenía razón. Emma había mostrado una astucia sorprendente al cambiar la cerradura tan rápidamente. Y llamar a la policía, por lo que obviamente fue un accidente, mostraba un nivel de manipulación calculada que no había esperado de su esposa. Puede que tengas razón, dijo lentamente. Emma siempre ha sido más lista de lo que aparenta. Vanessa se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Hay algo más que deberías saber. Cuando intentaba calmar a Emma en el aparcamiento, dijo algunas cosas sobre tus finanzas, sobre el negocio. Parecía que ha estado revisando tus registros. ¿Qué tipo de cosas?
Mencionó restaurantes específicos donde hemos cenado, cargos de hotel de tus viajes de negocios. Tiene detalles, Richard. Alguien la ha estado ayudando a investigar tus actividades. Richard sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Si Emma había estado documentando sistemáticamente su romance, si tenía pruebas de su relación con Vanessa, podría usar eso en su contra en el proceso de divorcio. Necesito llamar a mi abogado, dijo. Probablemente sea inteligente, pero Richard, hay una cosa más que debemos discutir. Vanessa se volvió hacia él, con expresión seria. Mi condición, el embarazo. Si esta situación se hace pública, si hay una batalla judicial, el estrés podría ser peligroso para el bebé. Richard sintió una oleada de protección. Cualesquiera que fueran sus sentimientos sobre el embarazo de Emma, este bebé era diferente. Este bebé representaba su futuro con Vanessa, su oportunidad de tener la vida que realmente quería. No dejaré que eso suceda, dijo con firmeza. Me encargaré de Emma. Me aseguraré de que esto no se convierta en un espectáculo público. Vanessa sonrió, pero había algo frío en su expresión. Sé que lo harás. Siempre proteges a las personas que amas. Mientras Vanessa salía de su oficina, Richard intentó centrarse en el control de daños. Llamó a su abogado, programó una reunión de emergencia y comenzó a planificar su respuesta a las acusaciones de Emma. Pero parte de su mente seguía volviendo a algo que Vanessa había dicho. Emma se había caído en el aparcamiento, pero Vanessa conocía detalles específicos sobre la investigación de Emma sobre su romance. Detalles que sugerían que su encuentro no había sido el encuentro casual que Vanessa había descrito. Richard apartó el pensamiento. Vanessa lo amaba. Estaba esperando un hijo suyo. Nunca haría daño deliberadamente a Emma, ni le mentiría sobre algo tan serio. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad, Richard no pudo evitar la sensación de que se le escapaba algo importante. Algo que podría cambiar todo lo que creía saber sobre las mujeres de su vida. 3 pisos más abajo, en la oficina de seguridad de su edificio, Jake Samuel Carter revisaba grabaciones que pronto demostrarían que la fe de Richard en Vanessa estaba catastróficamente fuera de lugar. Pero Richard aún no lo sabía. Por ahora todavía vivía en un mundo donde su amante era inocente, su esposa era inestable y su mayor problema era gestionar una pesadilla de relaciones públicas. Esa ilusión no duraría mucho más. Esto no es solo una agresión, es un intento de dañar a un niño nonato. La detective Lisa Reynolds había visto muchos casos de violencia doméstica en sus 15 años en el departamento de policía, pero había algo particularmente inquietante en la grabación de seguridad que se reproducía en la pantalla de su ordenador. La naturaleza calculada del ataque, el ataque deliberado al vientre de una mujer embarazada, la forma casual en que la perpetradora se alejó después, todo hablaba de un nivel de premeditación que elevaba esto más allá de una simple agresión. Señora Morrison, quiero que me cuente los hechos de nuevo, dijo la detective Reynolds, con voz suave pero profesional. Empiece desde que salió de su cita con el médico. Emma se sentó en la incómoda silla de plástico frente al escritorio de la detective, con Jake a su lado para darle apoyo moral. Ya había contado esta historia 3 veces, pero entendía la necesidad de coherencia en su relato. Terminé mi cita con la doctora Mitchell sobre las 2:30. La cita se alargó porque tuvimos que hacer una ecografía para comprobar la posición del bebé. Me sentía bien con todo. Grace está sana y se desarrolla con normalidad. ¿Grace es el nombre de su hija? Sí, la esperamos en unas 8 semanas. La mano de Emma se movió protectoramente hacia su vientre. Caminé hasta mi coche en el aparcamiento, nivel 2, sección C. Estaba buscando mis llaves cuando oí que alguien me llamaba. Y reconoció la voz inmediatamente. Vanessa Hoffman, la he conocido varias veces en funciones de la empresa. Trabaja en marketing en la firma de mi marido. La detective Reynolds tomó notas. ¿Cuál era su comportamiento cuando se acercó a usted por primera vez? Enfadada, hostil. Me dijo que me alejara de su marido. Me llamó vaca patética. Pero había algo más también. Parecía preparada, como si hubiera estado planeando qué decir.
Explique qué quiere decir con preparada. Emma miró a Jake, quien asintió animándola. Sabía detalles específicos sobre los planes de Richard. Dijo que su abogado le había aconsejado que esperara hasta después de que naciera el bebé para pedir el divorcio por mejores condiciones económicas. Sabía cosas sobre nuestro matrimonio que Richard normalmente no discutiría con su amante. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que estuvieran planeando un futuro juntos que implicara deshacerse de mí y del bebé. La detective Reynolds estudió el informe policial. Mencionó que la señora Hoffman hizo amenazas específicas sobre su hijo nonato. Dijo que Richard nunca quiso al bebé de todos modos. Cuando me golpeó con su bolso, apuntó directamente a mi estómago. Dijo que quizá captaría el mensaje después de no poder mantenerme en pie. La voz de Emma se mantuvo firme, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. Señora Morrison, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que este encuentro fuera accidental? ¿Que la señora Hoffman podría haber estado tratando de tener una conversación con usted que se intensificó inesperadamente? Emma miró directamente a la detective Reynolds. Vuelva a ver la grabación de seguridad. Preste atención a cómo se posiciona antes de que yo llegue. Cómo espera a que esté sola. Cómo apunta específicamente a mi embarazo. Esto no fue un arrebato emocional. Fue planeado. La detective Reynolds puso la grabación mejorada que la compañía de seguridad de Jake había proporcionado. Vieron en silencio cómo Vanessa salía de detrás del pilar, se enfrentaba a Emma y la atacaba de forma calculada. Señor Carter, su compañía de seguridad mejoró esta grabación. ¿Puede explicarnos lo que estamos viendo? Jake se inclinó hacia adelante, cambiando a modo profesional. Vanessa Hoffman llega al aparcamiento aproximadamente a las 2:15, 15 minutos antes de que terminara la cita de Emma. Se posiciona detrás del pilar 7, lo que le da una vista clara del coche de Emma, pero la mantiene oculta del flujo principal de tráfico. ¿Cómo sabría cuándo terminaría la cita? Esa es la parte inquietante. Claramente ha estado monitoreando el horario de Emma. La oficina de la doctora Mitchell confirma que las citas de Emma siempre se programan para la misma franja horaria cada 2 semanas y suelen durar de 30 a 45 minutos. Vanessa lo cronometró perfectamente. La detective Reynolds tomó más notas. ¿Qué más nos dice la grabación? Observe su lenguaje corporal cuando se acerca a Emma. No es alguien que esté emocionalmente angustiada o actuando por impulso. Sus movimientos son controlados, deliberados. Ha ensayado mentalmente esta confrontación. Vieron cómo Vanessa lanzaba su bolso al vientre de Emma con clara intención. El bolso pesa aproximadamente 1,5 kilos, según su tamaño y especificaciones de diseño, continuó Jake. Cuando se aplica con fuerza al abdomen de una mujer embarazada, podría causar complicaciones o un aborto espontáneo. El hecho de que apunte específicamente al embarazo convierte esto en un intento de agresión a un niño nonato. La detective Reynolds congeló la grabación en el momento del impacto. Y después de que la señora Morrison cae, Vanessa no comprueba su estado, no pide ayuda, no muestra ninguna preocupación por el hecho de que acaba de derribar a una mujer embarazada. Se arregla la apariencia y abandona la escena. Ese no es el comportamiento de alguien que siente remordimiento por un accidente. Emma observó a la detective revisar las pruebas, esperando que viera lo que parecía obvio para todos los demás. Esto no fue un malentendido ni un arrebato emocional. Fue un ataque deliberado contra ella y su hijo nonato. Señora Morrison, ¿ha visto su marido esta grabación? No, le conté sobre el ataque, pero lo desestimó. Dijo que estaba siendo dramática y que Vanessa nunca haría algo así. Cree que me caí y me imaginé el resto. ¿Ha hablado con la señorita Hoffman desde el incidente? Contactó a Richard inmediatamente después de que sucediera. Según él, ella afirmó que me caí y que intentó ayudarme. Él cree su versión de los hechos. La detective Reynolds cerró el expediente y miró a Emma directamente. Señora Morrison, basándome en las pruebas que tenemos, la grabación de seguridad, sus heridas, la naturaleza premeditada del ataque, voy a arrestar a la señorita Hoffman por cargos de agresión con agravantes.
El hecho de que esté embarazada eleva esto a un delito grave. Emma sintió una oleada de alivio y vindicación. Gracias. Sin embargo, debo advertirle que es probable que esto se complique. La señorita Hoffman sin duda contratará a un abogado caro. Puede haber intentos de desacreditar su testimonio o sugerir que es una mujer embarazada e inestable que busca atención. ¿Está preparada para eso? Emma miró a Jake y luego de nuevo a la detective Reynolds. Detective, hace 3 horas pensaba que mi mayor problema era un marido infiel. Ahora sé que su amante intentó deliberadamente hacerle daño a mi hijo nonato y que mi marido está tan comprometido en protegerla que está dispuesto a manipularme sobre lo que pasó. He aprendido mucho sobre lo que soy capaz de manejar en muy poco tiempo. ¿Y su marido cómo cree que reaccionará cuando arresten a la señorita Hoffman? Probablemente intentará protegerla. Contratará abogados, afirmará que todo es un malentendido, intentará hacerme parecer la villana. La voz de Emma se endureció. Pero esa es su elección. He terminado de proteger su reputación a costa de mi seguridad y el bienestar de mi hija. La detective Reynolds se levantó. Haré que unos agentes recojan a la señorita Hoffman en 1 hora. Tendrá que venir mañana para firmar su declaración formal. Señor Carter, gracias por proporcionar la grabación de seguridad tan rápidamente. Al salir de la comisaría, Jake puso su brazo alrededor de los hombros de Emma. ¿Cómo te sientes? ¿Asustada? ¿Aliviada? ¿Enfadada? ¿Decidida? Emma miró a su hermano. Jake, hay algo que necesito decirte. Algo de lo que me di cuenta mientras hablábamos con la detective Reynolds. ¿Qué? Vanessa sabía de mis citas con el médico. Sabía la hora, el lugar, todo. Pero nunca le dije a Richard mi horario de citas. Y ciertamente nunca se lo dije a Vanessa. Emma dejó de caminar. Alguien ha estado monitoreando mis actividades. Alguien me ha estado vigilando. La expresión de Jake se volvió sombría. O alguien tiene acceso a tus registros médicos, tu calendario, tu información personal. Richard tiene acceso a todo eso a través de nuestras cuentas compartidas y seguros, lo que significa que o Richard ayudó a planificar este ataque o Vanessa ha estado invadiendo sistemáticamente tu privacidad durante semanas o meses. Jake sacó su teléfono. Voy a llamar a Jimmy. Necesitamos hacer un barrido de seguridad completo de tu casa, tu coche, tu teléfono, todo. Si alguien te ha estado vigilando, necesitamos averiguar cómo. Mientras Jake hacía sus llamadas, Emma se paró en los escalones del juzgado y sintió como la última de sus ilusiones sobre su matrimonio finalmente se desmoronaba. Ya no se trataba solo de que Richard tuviera una aventura. Se trataba de una campaña deliberada para eliminarla de su vida, incluyendo potencialmente daño a su hijo nonato. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Emma no se sintió indefensa. Tenía pruebas, tenía apoyo y tenía un plan. Vanessa Hoffman estaba a punto de aprender que atacar a la mujer embarazada equivocada podía destruir más que solo un embarazo. Podía destruir una vida entera. 2 bebés, 2 mujeres, un marido mentiroso e infiel. Las palabras resonaban en la mente de Emma mientras se sentaba en la camioneta de Jake frente a Morrison Tech Solutions, observando el edificio de oficinas de su marido a través de las ventanas tintadas. Habían pasado 6 horas desde que la detective Reynolds arrestó a Vanessa Hoffman y la respuesta de Richard había sido exactamente la que Emma había predicho. Negación, ira y una llamada inmediata a su abogado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó Jake por tercera vez. Podríamos esperar hasta mañana. Darte tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Necesito ver su cara cuando intente explicar esto, respondió Emma, con la mano apoyada en su vientre embarazado. Necesito oírle intentar justificar por qué su amante conocía mi horario médico lo suficientemente bien como para emboscarme. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de Jimmy Thompson. Vanessa salió bajo fianza hace 2 horas. Sus abogados ya presentaron mociones alegando que eres una mujer embarazada inestable que está fabricando pruebas para asegurar un mejor acuerdo de divorcio. Por supuesto que lo hizo. La voz de Emma era amarga. ¿Qué más encontró Jimmy? Sus registros telefónicos muestran que ha estado llamando a Richard todos los días durante los últimos 2 meses,
a veces varias veces al día. El día del ataque lo llamó inmediatamente después. Eso contradice su historia de estar preocupada por ayudarte. Y Jake dudó. Hay algo más. Jimmy hizo una investigación de antecedentes más profunda sobre Vanessa. No solo está embarazada, Emma. Ha estado viendo a un especialista. Emma se giró para mirar a su hermano. ¿Qué tipo de especialista? Embarazo de alto riesgo. Ha estado teniendo complicaciones. Manchado, presión arterial elevada, amenaza de aborto. Sus registros médicos muestran que se le aconsejó evitar el estrés y el esfuerzo físico. Así que está arriesgando su propio embarazo al atacarme. Eso es lo que hace que esto sea aún más inquietante. Estaba tan desesperada por eliminarte como competencia que estuvo dispuesta a arriesgar la salud de su propio bebé para hacerlo. Emma asimiló esta información, sintiendo que otra pieza del rompecabezas encajaba. Jake, quiero hablar con ella. Absolutamente no. No sola. Contigo allí, en un lugar público, en algún lugar seguro. Necesito entender por qué hizo esto. Jake estudió el rostro de su hermana. Emma, no estás pensando con claridad. Has pasado por una experiencia traumática hoy. Estoy pensando con más claridad que en meses. La voz de Emma era firme. Durante 8 meses he estado poniendo excusas por el comportamiento de Richard, culpándome por los problemas de nuestro matrimonio, tratando de ser la esposa embarazada perfecta. Hoy aprendí que mientras yo hacía eso, su amante planeaba atacarme y potencialmente causar un aborto espontáneo. Así que, así que quiero mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Quiero entender cómo alguien llega al punto en que piensa que agredir a una mujer embarazada es aceptable. Y quiero que sepa que no me iré en silencio. Jake guardó silencio durante varios minutos, sopesando claramente los riesgos. Si hacemos esto, será completamente controlado. Lugar público, grabando todo, contacto mínimo, y en el momento en que muestre cualquier signo de agresión o inestabilidad, nos vamos. De acuerdo. Y no vas a involucrarte en ninguna manipulación emocional o intentos de justificar lo que hizo. No busco un cierre, Jake. Busco información. Quiero saber qué le dijo Richard sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre sus planes. El conocimiento es poder. 20 minutos después, estaban sentados en la cafetería de la planta baja del edificio de apartamentos de Vanessa. Jake había elegido el lugar con cuidado. Múltiples cámaras de seguridad, muchos testigos, fácil acceso a las salidas. También había dispuesto que Jimmy vigilara desde una mesa de la esquina al otro lado de la sala. Vanessa llegó exactamente a tiempo, pálida y temblorosa, pero aún impecablemente vestida. Su bolso de diseño, el mismo que había usado como arma esa mañana, estaba fuertemente agarrado en sus dedos cuidados. Emma, dijo, deslizándose en el reservado frente a ellos, me sorprende que quisieras reunirte. Me sorprende que aceptaras venir, respondió Emma con calma, dado que te enfrentas a cargos de agresión grave. La compostura de Vanessa se deslizó ligeramente. Todo eso es un malentendido. Mi abogado dice que los cargos no prosperarán. Las grabaciones de seguridad pueden malinterpretarse. ¿Pueden? Jake habló por primera vez, su voz mortalmente silenciosa. Porque la grabación que vi te mostraba apuntando deliberadamente al vientre embarazado de mi hermana con un bolso de 1,5 kilos. Eso me parece bastante inequívoco. Vanessa miró nerviosamente a Jake, reconociendo claramente la amenaza que representaba. ¿Y tú eres? Jake Carter, el hermano de Emma. Dirijo la empresa de seguridad que proporcionó la grabación a la policía. El color se fue del rostro de Vanessa al darse cuenta de las implicaciones. ¿Tú trabajas en seguridad? Yo soy seguridad. Ex-Marine, actual director ejecutivo de Carter Security Solutions. Protegemos a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. La sonrisa de Jake era afilada como una navaja. Gente como mujeres embarazadas que son atacadas en aparcamientos. Vanessa se volvió hacia Emma, esperando claramente una audiencia más comprensiva. Emma, quiero que sepas que nunca tuve la intención de que te hicieran daño.
Las cosas simplemente se salieron de control. ¿De verdad? La voz de Emma se mantuvo tranquila, porque he estado pensando en nuestra conversación en el aparcamiento y mencionaste algunos detalles muy específicos. Detalles sobre los planes de divorcio de Richard que parecían demasiado precisos para ser un conocimiento casual. No sé a qué te refieres. Dijiste que el abogado de Richard le aconsejó que esperara hasta después de que naciera el bebé por mejores condiciones económicas. Sabías de sus viajes de negocios, sus patrones de gasto, sus sentimientos sobre el embarazo. Eso no es charla de almohada, Vanessa. Eso es planificación estratégica. Vanessa se movió incómoda. Richard y yo lo discutimos todo. No tenemos secretos el uno para el otro. A diferencia de su matrimonio conmigo. Eso es diferente. ¿Cómo? Vanessa se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono urgente. Emma, tienes que entender que Richard nunca quiso a ese bebé. Me dijo desde el principio que el embarazo fue un error, que lo atrapaste al quedarte embarazada cuando él intentaba centrarse en expandir el negocio. Jake puso una mano tranquilizadora en el brazo de Emma al sentirla tensarse. Sigue hablando, le dijo a Vanessa. Dijo que te habías obsesionado con tener un bebé, que habías dejado de ser la mujer con la que se casó. Ya no apoyabas sus objetivos comerciales, no querías viajar ni socializar, ni ser parte de su vida profesional. Todo lo que te importaba eran las guarderías y los nombres de bebés y convertirlo en un padre suburbano. Emma sintió cada palabra como un golpe físico, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Y crees que eso justificaba atacarme? No intentaba atacarte. Intentaba hacerte entender que aferrarse a Richard era inútil. Él ya está emocionalmente comprometido con otra persona, conmigo y con nuestro bebé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Tu bebé, repitió Emma en voz baja. La mano de Vanessa se movió instintivamente hacia su vientre a un plano. Sí, Richard y yo estamos esperando nuestro primer hijo juntos, un hijo que él realmente quiere, que planeamos juntos. ¿Planeado juntos? Repitió Jake. ¿Cuándo planeasteis este embarazo, Vanessa? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo decidisteis tú y Richard tener un bebé juntos? ¿Antes o después de que te enteraras de que Emma estaba embarazada? Vanessa se dio cuenta de que había revelado demasiado. Eso no... es complicado. No creo que sea complicado en absoluto, dijo Emma suavemente. Creo que Richard entró en pánico cuando me quedé embarazada porque interfería con cualquier futuro que te hubiera prometido. Así que decidiste que si yo perdía el bebé, el problema se resolvería. Eso no es verdad. No lo es. Emma sacó su teléfono y abrió su aplicación de calendario. Veamos, has tenido una aventura con Richard durante 8 meses. Te quedaste embarazada hace 10 semanas. Yo estoy embarazada de 31 semanas, lo que significa que concebiste a tu bebé justo cuando Richard se habría sentido atrapado por mi embarazo, volviéndose obviamente visible. Jake observó cuidadosamente el rostro de Vanessa mientras Emma exponía la cronología. La mujer claramente luchaba con cuánto admitir. El momento es interesante, añadió Jake conversacionalmente. Sugiere que o te quedaste embarazada accidentalmente en un momento muy conveniente, o te quedaste embarazada deliberadamente para darle a Richard una alternativa a la familia que ya tenía. No entiendes cómo es, dijo Vanessa desesperadamente. Emma, Richard me ama. Quiere construir una vida conmigo. Tu embarazo fue solo un obstáculo que superar. Emma miró a esta mujer que la había atacado a ella y a sus hijos nonatos con una crueldad tan casual y sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Tienes razón, dijo Emma en voz baja. No entiendo cómo es ser el tipo de persona que dañaría deliberadamente a un bebé inocente para conseguir lo que quiero. No entiendo cómo alguien llega al punto en que piensa que un intento de asesinato es una solución aceptable a los problemas de relación. No fue un intento de asesinato. Apuntaste deliberadamente a mi vientre embarazado con un objeto pesado, esperando causar un aborto espontáneo. ¿Cómo lo llamarías? Vanessa se levantó bruscamente. Su compostura finalmente se rompió.
Lo llamo luchar por el hombre que amo y la familia que merecemos tener juntos. La cafetería se quedó en silencio mientras otros clientes se giraban para mirar a la mujer embarazada que tenía un colapso nervioso cerca de la ventana. Vanessa, dijo Emma, levantándose también, espero que tu bebé sobreviva a tus delirios narcisistas, porque un día ese niño te preguntará por qué su padre está en la cárcel por conspiración para cometer agresión y tendrás que explicarle que valorabas más tu relación con un hombre casado que la vida humana. Vanessa miró a Emma en estado de shock. ¿Cárcel? Richard no va a ir a la cárcel, no hizo nada. Emma sonrió fríamente. No tuvo que hacer nada directamente. Te dio mi horario médico, mi información personal y su bendición para eliminar los obstáculos en vuestra relación. Eso lo convierte en cómplice de intento de agresión a un niño nonato. Mientras se alejaban de la cafetería, Jake puso su brazo alrededor de los hombros de Emma. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado casada con un extraño durante 4 años, respondió Emma, y como si estuviera a punto de convertirme en madre soltera de la hija de un hombre que nunca quiso que existiera. Y Emma miró a su hermano y Jake vio algo nuevo en sus ojos, no solo determinación o ira, sino una especie de feroz protección maternal que le recordaba a su propia madre. Y como que Gracie y yo vamos a estar perfectamente bien sin él. Es hora de mostrarle a Richard con quién ha estado lidiando realmente. Jake Carter estaba sentado en su oficina de seguridad a las 3 de la mañana, rodeado de monitores que mostraban imágenes de cámaras de todo el edificio Morrison. Durante las últimas 4 horas, había estado revisando sistemáticamente 8 meses de grabaciones de archivo, construyendo un caso que destruiría la vida de Richard Morrison tan a fondo como Richard había destruido la de Emma. La ironía no se le escapaba. Richard había contratado sin saberlo al hermano de la mujer que estaba traicionando para proteger los intereses de su negocio. Ahora, ese mismo sistema de seguridad iba a ser utilizado para exponer cada detalle de su elaborado engaño. Jimmy Thompson levantó la vista de su ordenador, donde había estado analizando registros financieros. Tienes que ver esto, Jake. Richard ha sido más que infiel. Ha estado malversando. Muéstrame. Jimmy mostró una hoja de cálculo en el monitor principal. Mira estos informes de gastos de los últimos 8 meses. Cenas privadas con Vanessa cargadas como entretenimiento para clientes. Habitaciones de hotel para reuniones de negocios nocturnas que corresponden exactamente con la cronología de su romance. Citas médicas para Vanessa facturadas como seminarios de salud de la empresa. Jake estudió los números. ¿De cuánto estamos hablando? Estimación conservadora, $250,000 en gastos personales cargados a la empresa. Pero se pone peor. Jimmy hizo clic en otra pantalla. Ha estado usando tarjetas de crédito de la empresa para pagar el alquiler del apartamento de Vanessa, los pagos de su coche, incluso sus bolsos de diseño, incluido el que usó para agredir a Emma. Eso no es solo adulterio, se dio cuenta Jake. Eso es fraude, malversación y uso indebido de fondos corporativos. La junta directiva podría presentar cargos penales. Se pone aún mejor. ¿Quieres saber cómo sabía Vanessa el horario médico de Emma? Jake levantó una ceja. Richard ha estado accediendo a los registros médicos de Emma a través de su cuenta de seguro compartida y reenviando la información a Vanessa. Mira esto. Jimmy mostró una serie de correos electrónicos. Cada vez que Emma tenía una cita con el médico, Richard le enviaba a Vanessa un mensaje con la fecha, la hora y el lugar. Ha estado ayudándola a monitorear las actividades de Emma durante meses. Jake sintió que su ira se cristalizaba en algo mucho más peligroso. Planificación estratégica. Jimmy, necesito que prepares 3 paquetes de pruebas separados. Uno para la policía, uno para la junta directiva y uno para el abogado de divorcio de Emma. Ya estoy en ello. Pero Jake, hay algo más. Algo que va a complicar esto aún más. ¿Qué? Jimmy mostró otro conjunto de registros. Richard ha estado investigando formas de impugnar la paternidad del bebé de Emma. Ha estado consultando con abogados sobre forzar pruebas de ADN
alegando que el niño podría no ser suyo, sentando las bases para evitar las obligaciones de manutención infantil. Jake miró la pantalla con incredulidad. Emma ha sido fiel durante todo su matrimonio. Él sabe que ese bebé es suyo. No importa si lo sabe, importa si puede crear suficiente duda para reducir sus obligaciones financieras. Mira este resumen de consulta. Jimmy destacó un documento. Su abogado le aconsejó que si podía probar la infidelidad o crear una duda razonable sobre la paternidad, podría reducir significativamente la pensión alimenticia y la manutención infantil. Así que ha estado preparando a Emma para que parezca inestable e infiel mientras se posiciona como la parte perjudicada. Exactamente. El momento de todo tiene sentido ahora. Espera hasta después de que nazca Grace para pedir el divorcio. Afirma que Emma era mentalmente inestable durante el embarazo. Sugiere que tuvo una aventura que resultó en un hijo que podría no ser suyo, y se va con obligaciones financieras mínimas mientras empieza de nuevo con Vanessa. Jake se reclinó en su silla, procesando el alcance completo del plan de Richard. No era solo infidelidad, era una campaña coordinada para destruir la credibilidad de Emma, eliminar su seguridad financiera y potencialmente separarla de su propio hijo. Hay una cosa más, dijo Jimmy en voz baja. Las notas de la consulta mencionaban algo llamado eliminar obstáculos para la disolución. Las notas del abogado sugieren que si Emma sufriera una pérdida del embarazo, simplificaría considerablemente el proceso de divorcio. Jake se quedó muy quieto. ¿Estás diciendo que el abogado de Richard recomendó interrumpir el embarazo? Estoy diciendo que las notas de la consulta discuten varios escenarios para simplificar los procedimientos de divorcio y la pérdida del embarazo figura como uno de los factores que serían ventajosos para la posición del cliente. Jake se levantó y empezó a caminar. Su entrenamiento militar cambió automáticamente al modo de planificación de misiones. Richard no solo permitió que Vanessa atacara a Emma, lo facilitó. Le dio el horario de Emma. Discutió las ventajas legales de la pérdida del embarazo y proporcionó apoyo financiero a una mujer que sabía que era lo suficientemente inestable como para agredir a una mujer embarazada. Eso lo convierte en cómplice de intento de agresión y conspiración para cometer daño a un niño nonato. Lo convierte en mucho más que eso. Jake sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Jimmy, necesito que asegures todas estas pruebas inmediatamente. Múltiples copias de seguridad, múltiples ubicaciones, y quiero que se entreguen copias a la detective Reynolds en una hora. ¿Cuál es el plan? Jake sonrió sombríamente. Richard Morrison cree que ha estado jugando al ajedrez con Emma. No se da cuenta de que ha estado jugando contra mí. 20 minutos después, Jake estaba sentado en su camioneta frente a la casa de Emma, observando a su hermana moverse por la cocina a través de la ventana. Estaba preparando té a las 3:30 de la mañana, incapaz de dormir después de todo lo que había pasado. Podía verla detenerse ocasionalmente para descansar la mano sobre su vientre embarazado, hablando en voz baja con el bebé que Richard nunca había querido. Su teléfono sonó. La detective Reynolds. Señor Carter, recibí su paquete de pruebas. Necesitamos hablar. Le escucho. Esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando solo de agresión. Con las pruebas que proporcionó que muestran premeditación y coordinación entre el señor Morrison y la señorita Hoffman, estamos hablando de cargos de conspiración, potencialmente cargos federales. Sí podemos probar el uso de comunicaciones electrónicas para coordinar el ataque. ¿Qué necesita de mí? Necesito que entienda que cuando arrestemos al señor Morrison, esto se convertirá en un circo mediático. Su hermana estará bajo un enorme escrutinio. ¿Está preparado para eso? Jake miró a Emma a través de la ventana, observando su fuerza y determinación, incluso en sus momentos más vulnerables. Detective, mi hermana ya ha sobrevivido a la traición de su marido, al ataque de su amante y al descubrimiento de que el padre de su hijo planeaba destruir su vida por ganancias financieras. Creo que puede manejar lo que sea que los medios le lancen. ¿Y usted? Esto expondrá su papel en la recopilación de pruebas contra el marido de su hermana. Podría haber acusaciones de trampa, invasión de la privacidad,
Espionaje corporativo. Mi empresa de seguridad tenía contratos legítimos con múltiples edificios en el área del centro. Richard Morrison me contrató para proteger sus intereses. Simplemente he documentado pruebas de delitos cometidos dentro de mis áreas de vigilancia. Todo lo que he recopilado es legal y admisible. Señor Carter, hay algo más que debe saber. La señorita Hoffman afirma que la señora Morrison provocó el ataque amenazando su embarazo. Dice que su hermana intentó deliberadamente causarle estrés para dañar a su bebé. El temperamento de Jake se encendió. Eso es absurdo. Lo sé, pero va a ser su estrategia de defensa. Va a afirmar, va a afirmar que la señora Morrison es la agresora, que se estaba defendiendo a sí misma y a su hijo nonato de las amenazas. El romance, el embarazo, todo se convierte en munición para pintar a su hermana como una mujer inestable que atacó a la amante embarazada de su marido. ¿Tienen alguna prueba que respalde esa historia? Ninguna, pero tienen abogados caros y mucha motivación para desacreditar el testimonio de la señora Morrison. Esto va a ser una lucha. Jake pensó en todo lo que Emma había pasado, todo lo que todavía enfrentaba. Un divorcio complicado, la maternidad soltera, reconstruir su vida desde cero. Se merecía algo mejor que pasar el próximo año luchando contra mentiras y manipulaciones en los tribunales. Detective Reynolds, ¿y si le dijera que puedo proporcionar pruebas adicionales que harían imposible mantener su estrategia de defensa? ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que muestra que Richard Morrison no solo sabía del ataque de antemano, sino que lo alentó activamente al discutir los beneficios legales de la pérdida del embarazo con su abogado de divorcio. Hubo una larga pausa. Señor Carter, si tiene pruebas de ese nivel de premeditación, ya no estamos hablando solo de agresión y conspiración. Estamos hablando de intento de asesinato. Lo sé. La pregunta es, ¿está preparada para procesar a un exmarido millonario por conspiración para cometer intento de asesinato de su esposa y su hijo nonato? Señor Carter, si las pruebas respaldan esos cargos, procesaré a cualquiera, sin importar su cuenta bancaria. Bien, porque Richard Morrison está a punto de aprender que el dinero no puede comprar protección contra las consecuencias de tus acciones. Al terminar la llamada, Jake miró la casa de Emma una vez más. Mañana, su mundo iba a cambiar de nuevo, pero esta vez cambiaría a su favor. Richard Morrison había cometido un error crucial en su elaborado plan para destruir la vida de Emma. Había contratado al hombre equivocado para proteger sus secretos. Ahora esos secretos estaban a punto de destruirlo a él. ¿Sorprendido de verme, cuñado? Richard Morrison levantó la vista de su ordenador cuando Jake Carter entró en su oficina sin llamar. Eran las 8:30 de la mañana y Richard ya estaba lidiando con llamadas de reporteros preguntando sobre el arresto de Vanessa. Lo último que necesitaba era que su jefe de seguridad lo molestara con asuntos de rutina. Jake, cualquier problema de seguridad que necesites discutir puede esperar. Estoy lidiando con una crisis familiar en este momento. No, en realidad los problemas de seguridad que necesito discutir están directamente relacionados con tu crisis familiar. Jake cerró la puerta de la oficina detrás de él y echó el cerrojo. ¿Te importa si me siento? Algo en el tono de Jake hizo que Richard lo mirara con más atención. Había un frío profesionalismo en la voz del otro hombre que Richard nunca había oído antes. ¿De qué se trata esto? Jake se acomodó en la silla frente al escritorio de Richard y sacó una tableta. Se trata de 8 meses de grabaciones de vigilancia, registros financieros y comunicaciones electrónicas que pintan un cuadro muy interesante de tus actividades extramatrimoniales. Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sé de qué estás hablando. ¿No lo sabes? Jake tocó la pantalla de la tableta y de repente el monitor principal de la oficina mostró una grabación nítida de Richard y Vanessa entrando en el Marriott del centro. 15 de marzo, cargaste esta habitación de hotel como entretenimiento para clientes por una reunión inexistente con Peterson Industries. Richard miró la pantalla, su mente acelerada. Jake, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes? Porque tengo 7 casos más de ti y la señorita Hoffman usando fondos de la empresa para actividades personales, habitaciones de hotel, restaurantes.
citas médicas, incluso el alquiler de su apartamento. $250,000 en fondos malversados en 8 meses. El monitor cambió a una hoja de cálculo financiera que mostraba cada cargo fraudulento en detalle. Richard sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo? Esos registros son confidenciales. No cuando involucran una posible actividad criminal en edificios bajo mi contrato de seguridad. La sonrisa de Jake era afilada como una navaja. Pero esa no es la evidencia más interesante que he reunido. La pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando la correspondencia por correo electrónico entre Richard y Vanessa. Richard observó con horror cómo sus mensajes más incriminatorios se mostraban para su análisis. La cita de Emma es el jueves a las 2:30. Centro Médico Memorial, aparcamiento del nivel 2. Leyó Jake en voz alta. Suele tardar 45 minutos y siempre aparca en la sección C. Ese es tu correo electrónico a Vanessa de la semana pasada, Richard. El mismo día que Vanessa atacó a mi hermana. La sangre de Richard se heló. Tu hermana, Emma Catherine Morrison, tu esposa, mi hermana pequeña. Jake se inclinó hacia adelante y Richard vio algo peligroso en sus ojos. ¿De verdad pensaste que podías destruir la vida de Emma sin que nadie se diera cuenta? ¿Pensaste que podías malversar de tu propia empresa, conspirar para dañar a tu esposa embarazada y salirte con la tuya? Nunca conspiré para dañar a nadie. Jake tocó la tableta de nuevo. El monitor ahora mostraba notas de consulta del abogado de divorcio de Richard. El cliente preguntó sobre las ventajas legales de la pérdida del embarazo en los procedimientos de disolución. Leyó Jake. Se le informó que la interrupción del embarazo simplificaría la división de activos y eliminaría las obligaciones de manutención infantil. Las notas de tu abogado del mes pasado, Richard, el mismo mes que empezaste a proporcionar a Vanessa el horario médico de Emma. Richard miró la evidencia de sus propias palabras, sintiéndose atrapado. Esas consultas son privilegiadas, no cuando involucran conspiración para cometer actos criminales. Jake se levantó y Richard se dio cuenta por primera vez de lo imponente que era físicamente el ex-marine. Contrataste a Vanessa para eliminar los obstáculos para tu nueva vida juntos, tu esposa y tu hija nonata. Eso no es verdad. Nunca le dije a Vanessa que hiciera daño a Emma. ¿No lo hiciste? Jake mostró otro documento. Mensaje de texto tuyo a Vanessa. Día del ataque. Sabe lo nuestro. Encárgate. Enviado 30 minutos antes de que emboscara a Emma en el aparcamiento. Richard recordó haber enviado ese texto, pero en su pánico nunca había considerado cómo podría interpretarse. Quise decir que hablara con ella. Quise decir que explicara la situación. ¿De verdad? Porque Vanessa lo interpretó como permiso para agredir a una mujer embarazada. Y cuando Emma te llamó desde el hospital, inmediatamente desestimaste su versión y protegiste a Vanessa. Eso te convierte en cómplice después del hecho. La puerta de la oficina sonó y la voz del asistente de Richard se oyó por el intercomunicador. Señor Morrison, hay algunas personas aquí para verle. Dicen que es urgente. Richard miró a Jake, que estaba mirando su reloj con la expresión satisfecha de alguien cuyo plan había funcionado a la perfección. Déjalos entrar, dijo Jake con la garganta carraspeada, lo suficientemente alto para que la asistente lo oyera. La puerta se abrió para dar paso a la detective Reynolds, 2 oficiales uniformados y 3 personas que Richard no reconoció, pero que se movían con la inconfundible autoridad de agentes federales. Richard James Morrison, dijo formalmente la detective Reynolds, está bajo arresto por conspiración para cometer agresión, malversación de fondos corporativos y complicidad en el intento de daño a un niño nonato. Mientras la detective le leía sus derechos, Richard miró a Jake en estado de shock. ¿Planeaste esto? ¿Has estado planeando esto todo el tiempo? En realidad, he estado protegiendo a Emma todo el tiempo. Me contrataste para proporcionar servicios de seguridad, y eso es exactamente lo que hice. Aseguré pruebas de actividad criminal y las entregué a las autoridades correspondientes. Uno de los agentes federales dio un paso adelante.
Señor Morrison, también tenemos órdenes de registro para sus dispositivos electrónicos y registros financieros. El uso de comunicaciones interestatales para coordinar actividades criminales pone esto bajo jurisdicción federal. Richard sintió las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas mientras el alcance completo de su situación se hacía claro. Jake, no lo entiendes. Emma se arruinará financieramente si esta empresa fracasa. Lo perderá todo. La expresión de Jake no cambió. Emma estará bien. Tiene un hermano que realmente se preocupa por su bienestar, a diferencia de su marido, que aparentemente estaba dispuesto a que la mataran a ella y a su bebé por conveniencia financiera. Mientras los oficiales conducían a Richard hacia la puerta, se volvió desesperadamente. La empresa necesita liderazgo. No puedes simplemente... En realidad, la junta directiva ya ha votado para poner la empresa bajo gestión de emergencia, pendiente de la resolución de los cargos penales. Dijo Jake con calma. Tu empleo ha sido terminado. Tu acceso a los activos de la empresa ha sido revocado y tus opciones sobre acciones han sido congeladas. No puedes hacer eso. Yo no hice nada. La Junta lo hizo después de revisar las pruebas de tu malversación y conspiración criminal. Resulta que los ejecutivos corporativos que roban dinero de la empresa y conspiran para cometer crímenes violentos no son buenos para el negocio. Richard estaba a medio camino del ascensor cuando se dio cuenta de la pieza final de la trampa de Jake. Nunca fuiste solo el jefe de seguridad, ¿verdad? Jake sonrió por primera vez desde que entró en la oficina. No, Richard, era el hermano mayor de Emma, asegurándome de que su hermana pequeña estuviera protegida de hombres como tú. Mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre el rostro sorprendido de Richard, Jake se giró hacia su tableta y envió un único mensaje de texto a Emma. Está hecho. Ya no puede hacerte daño. 3 pisos más abajo, Emma estaba sentada en el vestíbulo con su abogada de divorcio, Patricia Morrison, y la doctora Mitchell, que había insistido en estar presente para monitorear los niveles de estrés de Emma durante el arresto. Leyó el texto de Jake y sintió que un peso se levantaba de sus hombros que había estado cargando durante meses. Richard Morrison había pasado 8 meses planeando destruir su vida. Su hermano había pasado 8 meses asegurándose de que eso no sucediera. La diferencia entre los dos hombres no podría haber sido más clara. Por primera vez desde que descubrió el romance de Richard, Emma se permitió creer que ella y Grace iban a estar bien. La Junta quiere verte ahora, Richard. La sala de conferencias de Morrison Tech Solutions se había transformado en algo parecido a un tribunal. Toda la junta directiva estaba sentada alrededor de la pulida mesa de caoba, con rostros sombríos mientras revisaban los paquetes de pruebas que Jake había preparado. La silla vacía de Richard a la cabeza de la mesa servía como un crudo recordatorio de lo rápido que podía cambiar el poder. Emma se sentó junto a su abogada de divorcio, Sarah Chen, con las manos cruzadas sobre su vientre embarazado mientras observaba el proceso. Con 32 semanas de embarazo, cada movimiento requería una cuidadosa consideración, pero su mente estaba aguda y enfocada. Esto no era solo por justicia por el ataque. Se trataba de asegurar el futuro de su hija. Comencemos, dijo Thomas Bradley, el miembro más antiguo de la Junta y el inversor fundador de Morrison Tech. Señor Carter, por favor presente sus hallazgos. Jake se paró al frente de la sala, en cada centímetro, el consultor de seguridad profesional. Había preparado esta presentación tan a fondo como cualquier informe militar, sabiendo que el futuro financiero de Emma dependía de la decisión de la Junta. Damas y caballeros, durante los últimos 8 meses, Richard Morrison ha malversado sistemáticamente fondos corporativos para mantener una relación extramatrimonial. Ha proporcionado información confidencial de empleados a terceros no autorizados y ha conspirado en la agresión a una mujer embarazada. Las pruebas son extensas e indiscutibles. La pantalla principal mostró registros financieros que mostraban los cargos fraudulentos de Richard, habitaciones de hotel, facturas de restaurantes, citas médicas, pagos de alquiler, todo cargado a Morrison Tech bajo pretextos falsos. La cantidad total de fondos malversados es de $257,432, continuó Jake.
Esto incluye pagos directos para los gastos de vida de su amante, atención médica y artículos personales, incluido el bolso de diseño que usó para agredir a mi hermana. La miembro de la Junta, Jessica Walsh, levantó la mano. Señor Carter mencionó la agresión. ¿Puede aclarar la responsabilidad de la empresa en este asunto? El ataque de Vanessa Hoffman a Emma Morrison fue facilitado por información que Richard proporcionó utilizando recursos de la empresa. Accedió a registros médicos confidenciales a través del portal de seguros de la empresa y reenvió la información de programación para permitir la agresión. Esto crea una posible responsabilidad civil para Morrison Tech. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la Junta absorbían las implicaciones. Una demanda de Emma podría destruir la reputación y la estabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, continuó Jake, la señora Morrison no tiene intención de iniciar acciones civiles contra Morrison Tech, siempre que la Junta tome las medidas adecuadas con respecto al comportamiento criminal y el robo financiero de Richard. Thomas Bradley miró a Emma directamente. Señora Morrison, ¿le gustaría dirigirse a la Junta? Emma se levantó con cuidado, una mano apoyando su espalda. Con 8 meses de embarazo, era una figura imponente, claramente vulnerable, pero que irradiaba una fuerza tranquila. Caballeros, damas, comenzó, su voz firme y clara. Hace 4 años, me casé con un hombre que creía honorable. Apoyé sus objetivos comerciales, asistí a funciones de la empresa y traté de ser el tipo de esposa que mejoraba su reputación profesional. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a rostros que había visto en innumerables cenas corporativas y eventos de caridad. Descubrí su romance hace 2 meses. Me enteré de su robo financiero ayer. Pero no fue hasta que su amante me atacó a mí y a mi hijo nonato que entendí el verdadero alcance de la traición de mi marido. La sala estaba en completo silencio. Richard Morrison malversó más de $250,000 de esta empresa para mantener su romance. Usó recursos corporativos para facilitar la agresión a una mujer embarazada. Conspiró con su amante para eliminar lo que veía como obstáculos para su nueva vida. La voz de Emma se hizo más fuerte. Pero esto no es solo sobre los crímenes de Richard. Esto es sobre el futuro de Morrison Tech. Esta empresa tiene gente excelente, proyectos innovadores y relaciones sólidas con los clientes. No merece ser destruida por el egoísmo y el comportamiento criminal de un solo hombre. Jessica Walsh se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone, señora Morrison? Propongo que Morrison Tech sobreviva y prospere sin Richard. Propongo que sus acciones sean liquidadas para devolver los fondos malversados y proporcionar restitución a la empresa. Y propongo que esta junta elija líderes que entiendan que la integridad no es solo una palabra de moda corporativa, es un requisito fundamental para el éxito. Thomas Bradley asintió con aprobación. ¿Y a cambio? A cambio, renuncio a cualquier reclamación contra Morrison Tech por las acciones de Richard. La responsabilidad de la empresa termina con su despido y enjuiciamiento. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Emma les estaba ofreciendo una salida a una situación potencialmente catastrófica mientras hacía que Richard fuera totalmente responsable de sus crímenes. Señora Morrison, dijo el miembro de la Junta David Kim, ¿qué garantía tenemos de que no cambiará de opinión sobre iniciar acciones civiles? Sarah Chen se levantó. Mi cliente está preparada para firmar un acuerdo de conciliación integral que protege a Morrison Tech de cualquier reclamación futura relacionada con la actividad criminal de Richard Morrison. A cambio, la empresa proporcionará cooperación total con el enjuiciamiento penal y aceptará la propuesta de liquidación de acciones. ¿Cómo sabemos que Richard aceptará liquidar sus acciones? Jake intervino. Los activos de Richard le están siendo congelados en espera del juicio penal. La alternativa a la liquidación voluntaria es que sus acciones sean confiscadas como producto de actividades criminales. Cooperará. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Richard entró, flanqueado por 2 oficiales y su abogado. Había sido liberado bajo fianza, pero parecía demacrado y derrotado.
Su traje caro no podía ocultar el hecho de que su mundo se había derrumbado en 24 horas. Richard, dijo Thomas Bradley formalmente, esta junta ha votado para terminar tu empleo y revocar tus privilegios corporativos con efecto inmediato. También estamos votando para buscar un enjuiciamiento penal completo por malversación y conspiración. Richard miró a los miembros de la junta, personas con las que había trabajado durante años, personas que había considerado amigos. No pueden hacer esto. Yo construí esta empresa. No, dijo Jessica Walsh con firmeza. Casi destruiste esta empresa y definitivamente destruiste cualquier confianza que teníamos en tu liderazgo. La evidencia en tu contra es abrumadora, añadió David Kim. El robo financiero, la conspiración, la facilitación de la agresión. No tenemos más remedio que proteger los intereses de la empresa. El abogado de Richard le susurró algo al oído, y los hombros de Richard se hundieron en la derrota. ¿Qué quieren de mí? Emma se levantó de nuevo, enfrentando al hombre con el que había estado casada durante 4 años. Quiero que firmes los documentos para liquidar tus acciones de Morrison Tech para devolver el dinero que robaste. Quiero que cooperes plenamente con el enjuiciamiento penal y quiero que te mantengas alejado de mí y de mi hija. Emma, por favor, podemos arreglar esto. No tenemos que destruir todo lo que construimos juntos. La voz de Emma era helada. No construimos nada juntos, Richard. Tú construiste una mentira mientras yo vivía en ella. La diferencia es que yo soy lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Richard miró desesperadamente alrededor de la sala. Están cometiendo un error. Sin mí, esta empresa fracasará. Necesitan mi liderazgo, mi visión, mis relaciones con los clientes. Thomas Bradley se levantó. Richard, la visión de esta empresa no incluye malversación, adulterio y conspiración para cometer agresión. Nos arriesgaremos sin ti. Señora Morrison, dijo Jessica Walsh, en nombre de la Junta, quiero disculparme por las acciones de Richard y agradecerle su elegante manejo de esta situación. Morrison Tech le debe una deuda de gratitud. Emma asintió. Solo asegúrense de que nunca vuelva a suceder y de que se haga justicia. Mientras los oficiales se llevaban a Richard por segunda vez en 2 días, se volvió hacia Emma con una última súplica desesperada. Emma, nunca quise que Vanessa te hiciera daño. Tienes que creerme. Emma lo miró con algo que podría haber sido lástima. Richard, pasaste meses planeando eliminarnos a mí y a nuestra hija de tu vida. Lo único que nunca quisiste fue que te atraparan. La puerta de la sala de conferencias se cerró y Emma sintió que un capítulo de su vida terminaba definitivamente. Pero mientras miraba los rostros de apoyo a su alrededor, Jake, su abogada, incluso los miembros de la junta que estaban eligiendo la justicia sobre la lealtad corporativa, se dio cuenta de algo importante. Esto no era solo un final, era el comienzo de la vida que iba a construir para ella y Grace. Thomas Bradley se aclaró la garganta. Señora Morrison, si me permite, a la junta le gustaría discutir un asunto más con usted. Emma pareció sorprendida. Por supuesto. Morrison Tech necesitará un liderazgo interino mientras buscamos el reemplazo de Richard. Estamos preparados para ofrecerle un puesto de consultora para ayudar a la empresa en la transición a través de esta crisis. Su maestría en administración de empresas y su conocimiento íntimo de las operaciones comerciales serían invaluables. Emma parpadeó sorprendida. No he trabajado en negocios durante 4 años. No, pero has estado observando las operaciones de esta empresa desde adentro. Conoces a los clientes, entiendes la cultura corporativa y, francamente, has mostrado más liderazgo en las últimas 24 horas que Richard en el último año. Jake sonrió con orgullo mientras veía a su hermana considerar la oferta. Emma siempre ha sido el cerebro de esa familia. Richard simplemente nunca se dio cuenta. Estoy a punto de tener un bebé, señaló Emma. No puedo comprometerme con un horario exigente en este momento. Estamos hablando de trabajo de consultoría a tiempo parcial que podrías hacer desde casa después de que nazca Grace, explicó Jessica Walsh. Gestión de proyectos, supervisión de relaciones con clientes,
planificación estratégica, el tipo de trabajo que requiere inteligencia y juicio, no presencia física. Emma miró a su hermano, quien asintió animándola. Te daría independencia financiera, dijo en voz baja. Tu propio ingreso, tu propia identidad profesional. Piénsalo, dijo Thomas Bradley. No tienes que decidir hoy, pero la oferta sigue en pie cuando estés lista. Al concluir la reunión, Emma se encontró saliendo de Morrison Tech sintiendo algo que no había experimentado en meses. Esperanza en el futuro. No solo supervivencia, sino prosperidad real y realización profesional. Jake la llevó a casa en un silencio cómodo, ambos procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. La carrera de Richard había terminado, su libertad estaba en peligro, y su futuro financiero estaba en ruinas. Mientras tanto, a Emma se le había ofrecido un camino para reconstruir su vida en sus propios términos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jake mientras entraban en el camino de entrada de Emma. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 8 meses y finalmente pudiera exhalar, respondió Emma. Y como si Grace fuera a crecer sabiendo que su madre nunca se rindió en la lucha por lo que era correcto. Richard va a ir a la cárcel, ¿verdad? La detective Reynolds cree que negociará un acuerdo para evitar el juicio, probablemente de 3 a 5 años por los cargos de malversación y conspiración. Vanessa probablemente recibirá 2 años más libertad condicional. Emma asintió, sintiendo una compleja mezcla de alivio y tristeza. Nunca quise destruir la vida de Richard. Solo quería que dejara de intentar destruir la mía. Él destruyó su propia vida en el momento en que decidió que su amante y su dinero eran más importantes que su esposa embarazada. Tú solo te aseguraste de que hubiera consecuencias por esa elección. Mientras estaban sentados en el camino de entrada, Emma sintió a Grace patear con fuerza, como si la bebé estuviera respondiendo a la reducción del estrés en el cuerpo de su madre. Está activa hoy, dijo Emma, sonriendo mientras sentía a su hija moverse. Grace sabe que su mamá acaba de ganar una gran victoria. Está celebrando. Emma se rió y Jake se dio cuenta de que era la primera vez que oía a su hermana reír de verdad en meses. Jake, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? La investigación, la recopilación de pruebas, la coordinación con la policía y la junta. Jake guardó silencio por un momento. La noche que me llamaste desde el aparcamiento, cuando vi lo que Vanessa te había hecho, cuando me di cuenta de que Richard la estaba protegiendo a ella en lugar de a ti, supe que esto era la guerra. Y en la guerra, usas todas las armas a tu disposición. Usaste tu empresa de seguridad para destruir a tu propio cliente. Usé mi empresa de seguridad para proteger a mi hermana y a mi sobrina de personas que querían hacerles daño. Richard dejó de ser mi cliente en el momento en que se convirtió en una amenaza para mi familia. Emma se acercó y apretó la mano de su hermano. Gracias por todo, por creerme, por protegernos, por asegurarte de que se hiciera justicia. Gracias a ti por ser lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Hace un año podrías haber aceptado la versión de los hechos de Richard y culparte a ti misma. Hoy te levantaste frente a esa junta y exigiste responsabilidad. Grace va a estar orgullosa de su mamá. Mientras Emma entraba en su casa ahora, no la de Richard, sintió que el peso de las últimas 24 horas se asentaba en algo parecido a la paz. El hombre que había traicionado su confianza se enfrentaba a la justicia. La mujer que la había atacado estaba bajo custodia. La empresa que había facilitado los crímenes estaba asumiendo la responsabilidad. Lo más importante, ella y Grace estaban a salvo, financieramente seguras y rodeadas de personas que realmente se preocupaban por su bienestar. Su teléfono vibró con un mensaje de la doctora Mitchell. Me enteré de los eventos de hoy por los rumores del hospital. ¿Cómo estáis tú y Grace? Emma respondió, estamos mejor que en meses. Nos vemos la próxima semana para nuestra cita regular. Mientras se acomodaba en su silla favorita, la que Richard siempre se quejaba de que estaba demasiado gastada para su sala de estar, Emma se dio cuenta de que, por primera vez desde que descubrió el romance, esperaba con ansias el mañana.
Mañana se despertaría en una casa donde nadie le mentía. Mañana tomaría decisiones basadas en lo que era mejor para ella y Grace, no en lo que protegería la reputación de un marido infiel. Mañana comenzaría a construir la vida que realmente quería, en lugar de tratar de salvar un matrimonio que había estado muerto durante meses. Grace pateó de nuevo y Emma le habló suavemente a su hija nonata. Solo seremos tú y yo, pequeña, pero vamos a estar perfectamente bien. Mejor que bien. Vamos a ser felices. Afuera, Jake se sentó en su camioneta unos minutos más, asegurándose de que Emma estuviera acomodada antes de irse a casa. Su teléfono sonó. La detective Reynolds. Jake, pensé que querrías saber. El abogado de Richard llamó. Acepta el acuerdo de culpabilidad. 3 años por malversación, 2 años por conspiración, sentencias a cumplir simultáneamente. Será elegible para la libertad condicional en 18 meses con buen comportamiento. ¿Y Vanessa? 2 años más 3 años de libertad condicional. Cumplirá su sentencia en el Centro Correccional de Mujeres en Sterling. Su embarazo está siendo monitoreado, pero el estrés ha causado complicaciones. Puede que pierda al bebé. Jake sintió un momento de tristeza por la vida inocente, atrapada en medio del egoísmo y la crueldad de los adultos. ¿Y los procedimientos civiles? El acuerdo de Emma con Morrison Tech se está finalizando mañana. Se va con borrón y cuenta nueva y un contrato de consultoría. La liquidación de acciones de Richard cubrirá la restitución por malversación y proporcionará a Emma seguridad financiera adicional. Así que se acabó. El caso penal ha terminado, pero Jake, debes saber que Richard ha estado haciendo declaraciones sobre apelar, sobre luchar contra los cargos, sobre demostrar que Emma orquestó todo como venganza por su romance. La mandíbula de Jake se tensó. Que lo intente. Cada pieza de evidencia que reunimos es legítima y admisible. El problema de Richard no es la evidencia en su contra, es que la evidencia es abrumadora. Solo quería que estuvieras preparado. Hombres como Richard no caen en silencio. Después de terminar la llamada, Jake miró la casa de Emma una vez más. Las luces estaban encendidas en lo que pronto sería la guardería de Grace, y podía ver a Emma moviéndose, probablemente revisando los muebles del bebé en preparación para la llegada de su hija. Richard Morrison podía hacer todas las amenazas y presentar todas las apelaciones que quisiera. No cambiaría la verdad fundamental. Había traicionado a su familia, robado a su empresa y conspirado en la agresión a su esposa embarazada. Esos no eran crímenes que el dinero o los abogados pudieran hacer desaparecer. Y Emma no era la mujer ingenua y confiada que había sido hace 8 meses. Era una madre preparándose para criar a su hija con el conocimiento de que la fuerza y la integridad importaban más que la riqueza y el estatus. Richard había perdido mucho más que su libertad y su dinero. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo bueno, puro y esperanzador. Esa era una pérdida que ninguna apelación podría revertir. A veces, las peores cosas conducen a los mejores resultados. 3. 3 meses después, Emma Catherine Morrison acunaba a su hija recién nacida en la mecedora que Jake había construido para la guardería. Grace Elizabeth Carter Morrison, Emma había cambiado legalmente ambos nombres después del divorcio. Era un milagro perfecto y saludable de 3 kilos con el pelo oscuro de su madre y la barbilla decidida de su tío. «Es hermosa, Em», dijo Jake suavemente, sentado en el suelo junto a la mecedora. «Absolutamente perfecta». Emma miró a su hija dormida y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, citas médicas en preparación para la maternidad soltera, pero también habían sido los meses más honestos y auténticos de su vida adulta. La doctora Mitchell dice que Grace se está desarrollando exactamente como debería, dijo Emma, ajustando la manta del bebé. 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, pulmones fuertes y, aparentemente, la terquedad de su padre. La terquedad de su padre le va a servir bien en la vida, respondió Jake. Hablando de eso, ¿cómo fue tu reunión con Morrison Tech ayer? Emma sonrió.
Me ofrecieron oficialmente el puesto de directora de desarrollo estratégico, a tiempo parcial durante el primer año con opción a tiempo completo cuando Grace sea mayor. El salario es suficiente para mantener la casa y construir un verdadero fondo universitario para Grace. ¿Y vas a aceptar? Ya lo hice. Thomas Bradley dijo que tengo un talento natural para las relaciones con los clientes y la planificación estratégica. Aparentemente, 4 años gestionando las obligaciones sociales y comerciales de Richard me enseñaron más sobre gestión corporativa de lo que creía. Jake sonrió. Podría haberles dicho eso. Siempre fuiste tú la que mantenía a Richard organizado y enfocado. Él solo se llevaba el crédito por tu trabajo. El teléfono de Emma vibró con un mensaje de texto. Lo miró y su expresión se tensó ligeramente. ¿Qué es?, preguntó Jake. El abogado de Richard quiere programar una videollamada para que Richard pueda ver a Grace. La expresión de Jake se ensombreció. ¿Desde la cárcel? Tiene derechos parentales, incluso desde la cárcel. El abogado dice que quiere ser parte de la vida de Grace cuando salga. ¿Qué quieres hacer? Emma miró a su hija, que dormía pacíficamente contra su pecho. Quiero proteger a Grace del tipo de hombre que conspiraría para hacerle daño antes de que naciera. Pero también sé que algún día preguntará por su padre. Y quiero poder decirle que le di todas las oportunidades para ser el hombre que ella merecía. Así que, ¿permitirás la videollamada? Una llamada, supervisada, grabada y con el entendimiento de que cualquier contacto posterior depende de su comportamiento durante su encarcelamiento. Si usa el tiempo en prisión para convertirse en una mejor persona, tal vez podamos discutir las visitas cuando Grace sea mayor. Si lo pasa planeando venganza o culpando a todos los demás por sus problemas, entonces Grace está mejor sin él. Jake asintió con aprobación. Eso es justo, más justo de lo que se merece, pero justo. El timbre de la puerta de Emma sonó, y Jake fue a abrir mientras Emma se quedaba con Grace. Oyó voces familiares en el pasillo y sonrió cuando Patricia Morrison, la madre de Richard, apareció en la puerta de la guardería. Emma, querida, dijo Patricia suavemente, sus ojos inmediatamente atraídos por su nieta. Es absolutamente hermosa. Emma había estado temiendo este momento durante meses. Patricia Morrison era una mujer formidable que nunca había aprobado particularmente el origen de clase media de Emma. Emma había esperado ira, culpa o intentos de defender el comportamiento de Richard. En cambio, Patricia se acercó a la mecedora con lágrimas en los ojos. ¿Puedo?, preguntó, señalando a Grace. Emma transfirió cuidadosamente al bebé a los brazos de su abuela, observando cómo se transformaba el rostro de Patricia mientras sostenía a su nieta por primera vez. Se parece a Richard cuando nació, susurró Patricia, pero tiene tu fuerza en su rostro. Ya puedo verlo. Señora Morrison. Patricia, por favor, y Emma, te debo una disculpa profunda. Emma parpadeó sorprendida. ¿Por qué? Por criar a un hijo que pensaba que sus deseos eran más importantes que sus responsabilidades. Por no enseñarle que el matrimonio y la paternidad requieren sacrificio y compromiso. La voz de Patricia estaba cargada de emoción. Por no reconocer que eras exactamente el tipo de mujer que necesitaba para convertirse en un hombre mejor. Patricia no podía saberlo. Sabía que Richard era egoísta. Sabía que se sentía con derecho a todo. Elegí creer que esas eran fortalezas en lugar de defectos de carácter que necesitaban corrección. Patricia levantó la vista de Grace para encontrarse con los ojos de Emma. Le fallé como madre, pero no le fallaré a esta pequeña como abuela. Emma sintió que las lágrimas comenzaban a fluir. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, independientemente de lo que suceda con Richard, quiero ser parte de la vida de Grace. Quiero ayudarte a criarla, apoyaros a ambas y asegurarme de que sepa que proviene de una familia que valora la integridad y la fuerza. Jake apareció en la puerta. ¿Todo bien por aquí? Todo está perfecto, dijo Emma, secándose los ojos. Patricia me estaba contando sus planes para malcriar a su nieta. Dentro de lo razonable, dijo Patricia, con la primera sonrisa que Emma había visto de ella en años. Esta pequeña va a conocer su valor.
entender su herencia y crecer con la confianza que proviene de ser verdaderamente amada. Mientras Patricia sostenía a Grace y le contaba historias sobre la historia familiar que Richard nunca había compartido, Emma sintió que otra pieza de sanación encajaba. Grace no crecería sin una familia extendida. Después de todo, tendría una abuela que entendía que el amor significaba más que el dinero, un tío que la protegería de cualquier cosa que amenazara su felicidad, y una madre que había aprendido que la fuerza provenía de defender lo que era correcto. Emma, dijo Patricia en voz baja, tengo algo para ti. Le entregó a Emma una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de zafiro vintage rodeado de diamantes. Este era el anillo de compromiso de mi abuela. Richard nunca lo pidió cuando te propuso matrimonio porque dijo que no apreciarías las joyas antiguas. La voz de Patricia era amarga. Se equivocó en eso, al igual que se equivocó en tantas cosas. Patricia, no puedo. No es para que lo uses. Es para Grace. Para cuando sea lo suficientemente mayor como para entender lo que significa ser parte de una familia que valora el amor duradero sobre la pasión temporal. Emma aceptó la caja del anillo con manos temblorosas. Gracias. Gracias a ti por darme una nieta de la que estar orgullosa. Y gracias por ser lo suficientemente fuerte como para protegerla cuando su padre no lo hizo. A medida que avanzaba la tarde, Emma se encontró rodeada de la familia que había elegido en lugar de la familia en la que había nacido. Jake estaba montando un nuevo cambiador. Patricia estaba organizando el armario de Grace por tamaño y temporada. Y la doctora Mitchell había pasado para ver cómo estaban tanto la madre como el bebé. Tu recuperación es notable, le dijo la doctora Mitchell a Emma al terminar su examen. Física y emocionalmente, estás más sana que durante la mayor parte de tu embarazo. El estrés es algo poderoso, respondió Emma. Cuando vivía con las mentiras y la traición de Richard, mi cuerpo luchaba constantemente contra la ansiedad y la incertidumbre. Ahora que sé la verdad y tengo el control de mi propia vida, todo se siente más fácil. Hablando de eso, ¿has pensado en volver a tener citas? Es normal que las nuevas madres se pregunten sobre futuras relaciones. Emma miró a Grace, que estaba despierta y alerta en los brazos de su abuela. Ahora mismo estoy enfocada en ser la mejor madre que puedo ser. Pero algún día, cuando esté lista, quiero encontrar a alguien que ame a Grace tanto como a mí. Alguien que la vea como una bendición, no como un obstáculo. Lo harás, dijo la doctora Mitchell con confianza.